Hola y bienvenido, bienvenida a Ríos de Niebla. Mi nombre es Rafa Arrabe. Y te quiero dar la bienvenida a este primer capítulo de este podcast que inauguro hoy y que me gustaría que con el tiempo y con tus ganas se transformase en un espacio abierto en medio de la inmensidad, donde poder asomarnos a los misterios del ser humano, de su alma, de su corazón y de, a fin de cuentas, todo el universo que el propio ser humano es en sí mismo. Con eso y con todo, si te soy sincero, no tengo muy claro de qué vamos a hablar o cómo vamos a hablarlo en este tiempo y en este espacio que vamos a compartir y a construir juntos. Pero sí que me gustaría que este fuese un lugar al que podamos volver y regresar siempre que queramos, concretamente siempre que tú quieras. Me gustaría construir para ti y al mismo tiempo para mí mismo un lugar de quietud, un instante, en mitad de la locura del día a día, porque no sé tú, e insisto, no sé quién eres, pero no sé tú qué vida llevas, pero yo te puedo asegurar que mi vida es un estrés constante, es una locura y lo que más falta me hace es encontrar un lugar donde poder descansar, donde poder desconectar, aunque ese lugar sea un lugar que no sea un lugar físico, aunque sea un lugar en mitad de la nada, en mitad del espacio, aunque sea un lugar creado a base de palabras. Sinceramente no resulta nada fácil, ponerse delante de un micrófono por primera vez y hablar con el corazón en la mano y hacerlo de esta manera tan abierta, ¿no? E insisto que quisiera poner la mente en blanco para poder generar este espacio, este lugar virtual donde poder charlar. Y aunque ahora parezca que solo estoy hablando yo, de corazón que sí que me gustaría que esto se convirtiese en un diálogo. Y es que son muchas las cosas que me pasan por la cabeza sobre qué podría decirte o de qué podríamos hablar. Eh, ¿Por qué estamos aquí, no? O sea, yo estoy aquí grabando esto pensando en que tú lo vas a escuchar. ¿Qué es lo que te ha traído a ti hasta aquí para escuchar esto? Pues no lo sé, pero sí que me gustaría que lo descubriésemos juntos. No tengo la menor idea de qué es lo que me lleva a querer abrir este diálogo contigo y para ti, pero no te voy a mentir, hay una cierta emoción que me embarga cuando me pongo delante del micrófono y pienso en que tú también estás en este diálogo, en este momento. Hay cierto nerviosismo porque uno siempre quiere hacer las cosas bien, y más yo que soy muy perfeccionista, pero eh, ahora lo que quiero realmente es que esto sea fluido, que tú, seas quien seas, y yo, siendo quien soy, nos encontremos, aunque no nos veamos, que podamos compartir, aunque no estemos juntos. La verdad es que es como un poco de vértigo, ¿no? Es como ponerse delante de un abismo. Yo que tengo un poquito de vértigo, que lo he descubierto hace poco, por cierto. Pero bueno, que es como ponerse ante un abismo y decir, madre mía, ¿no?
¿Cómo voy a saltar yo esto? Pues la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Pero ante todo, mira, lo que a mí me mueve a abrirte mi corazón y hablarte de corazón a corazón, invitarte a que tengamos este diálogo de corazón a corazón, es justamente saber que este lugar que vamos a construir, este lugar que yo ahora abro, pero que de ti depende cómo lo construyamos juntos, es un lugar seguro, un espacio concreto donde realmente podemos abrir el corazón y hablar de tú a tú, porque ante todo aquí no venimos a juzgar nada ni a nadie. Y te habrás dado cuenta que utilizo mucho la expresión de a ti seas quien seas. No es una expresión que me haya inventado yo, la verdad. Es una expresión que emplea San Benito en su regla cuando escribe a los monjes, a las personas que quieren encontrarse con Dios. Bien, este podcast no busca ni apoya ni está en ninguna religión en concreto, pero tampoco me gustaría que estuviese fuera de ninguna de todas ellas. Me gustaría que fuese, insisto, un lugar seguro, un lugar tranquilo, en el que podamos encontrarnos, en el que podamos ser, un lugar donde realmente lo que se encuentre, más que nada, sea pues esa espiritualidad, esa tranquilidad, esa paz que, que se encuentra en los lugares sagrados, sea cual sea lo que construye ese lugar sagrado. Un templo, una iglesia, el bosque, el mar, un río. Son lugares donde esa energía fluye. Y es un poco lo que a mí me gustaría, ¿no? Que podamos como sintetizar aquí. Encontrar ese lugar donde la energía fluye, donde estar tranquilos, donde poder parar y dejar latir nuestro corazón. Y es que me da igual quién eres, de dónde eres, cómo eres, y ante todo me da igual por qué has llegado hasta aquí. Pero si has llegado hasta aquí y estás escuchando esto, te invito a que te quedes, porque de corazón creo que nada pasa por casualidad, y si has llegado aquí y estás aquí y ahora, sin importar en absoluto cuál sea ese ahora, sin importar cuál sea este momento, porque a lo mejor estás sacando al perro, acabas de llegar a casa del trabajo, estás tirado en la cama, mira, todo eso de verdad que me da igual, nada importa, porque al final lo importante es que toda la realidad sucede en el momento presente. Cualquiera que sea ese momento presente, está claro que el momento presente en el que tú me estás escuchando no es el momento presente en el que yo estoy hablando. No es el mismo momento y sin embargo, al haber roto la dinámica del espacio y del tiempo en este espacio, en este lugar virtual que hemos creado para encontrarnos con nosotros mismos y también entre nosotros, lo importante es que ese ahora es ahora, independientemente de cuándo sea ese ahora, independientemente de si es la primera vez que me escuchas, o si por alguna circunstancia estás escuchando esto por segunda vez o por tercera, da igual. Lo importante es que es ahora, y ahora es cuando vivimos. Y es que toda la realidad sucede en el instante en el que existimos. Y tú y yo ahora estamos existiendo en este instante. Y todo lo demás, aunque paradójicamente no deja de existir, como que de alguna manera no existe. Porque solo existe esto que estamos compartiendo ahora. Así que es lo que te digo, ¿no? Me gustaría entablar este diálogo porque lo importante es que tú estás aquí, seas quien seas, escuchando, dispuesto a hablar, a entablar este diálogo. A lo mejor no hablamos, o a lo mejor me escribes y me dices, oye, pues me ha gustado lo que has propuesto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no sé tampoco de qué voy a hablar. Este primer capítulo es un poco una presentación de este instante, de este lugar, pero lo que sí que me gustaría de corazón es que esto se convierta en un diálogo real y que por lo menos sea un diálogo contigo mismo, contigo misma,
que te atrevas a interrogarte, ¿no? Ya te digo que me gustaría hablar de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. En mitad de este mundo tan frívolo, tan lleno de nada, donde lo único que tenemos es un montón de normas, de reglas que seguir, horarios, turnos de trabajo, donde el estrés es, yo creo que lo que más tenemos en común todos. Me gustaría poder tener este momento en el que dejarnos fluir, en el que divagar un poco, ¿no? En el que improvisar. Me gustaría invitarte a esta suerte de país de las maravillas, donde tomarte esa fiesta del té con la liebre y el sombrero loco, porque todos somos de alguna manera un poco Alicia en el país de las maravillas, pero también somos un poco el sombrerero y un poco la liebre, y eso pues me parece muy interesante. Me gustaría poder hablarte del odio y del miedo, también del amor, de la pasión, de la intriga, del eterno interrogante, de quién somos, si es que se puede saber quién somos, ¿no? Pero me gustaría poder hablarte de todas esas cosas que a diario pues están en nuestra cabeza y que muchas veces no nos atrevemos a compartir o a decir. Me gustaría hablar sobre quién eres tú y quién soy yo. Yo ya te he dicho, mi nombre es Rafa Rabé y bueno, si quieres saber un poco más de mí, pues trabajo de auxiliar de enfermería y en mi tiempo libre pues me gusta pensar, meditar, divagar, escribir. De hecho tengo una novelilla publicada que si te interesa pues te lo dejaré en algún lugar. También en mis redes sociales lo puedes encontrar, pero eso es otro tema. O sea, no vengo a hacer publicidad de, de esa novela en concreto. Pero sí que me gustaría poder hablar, pues eso, ¿no? De ti y de mí, de quién soy. Y no solo hablar de nosotros mismos, sino de quién somos para todos y cada uno de esas personas, de esas cientos de personas a las que vemos a diario y que muchas veces no sabemos quién son y que ni siquiera nos paremos a pensar que están ahí. Podemos hablar también de la vaciedad de la existencia humana, del dolor de la muerte, de la vida, de la fe y de la paz, de la guerra en estos tiempos tan convulsos en el que, por desgracia, se está haciendo tan presente. Y es que parece que no aprendemos de nuestros errores del pasado. Pero también de corazón quiero poder escucharte. Y ante todo, lo que sí que quiero es que te escuches, que te interrogues y que te respondas. Hablar, oír, escuchar, sentir, expresar. ¿Alguna vez te has parado a pensar quién es esa persona que ves casi a diario en el vagón del metro, en el autobús, en el ascensor, yo qué sé, en el pasillo del trabajo, en el edificio donde trabajas y que a lo mejor pues hay varias empresas, en el cajero, el reponedor del supermercado? Eh, ¿Alguna vez has mirado a los ojos a esa persona con la que te cruzas por la calle y te has planteado quién es? Y ante todo te has planteado quién puedes ser tú a los ojos de esa persona. ¿Alguna vez has mirado a los ojos a alguien sin hogar que se pierde entre la muchedumbre de la gente mientras intenta sobre unos cartones pasar el día lo mejor que puede? ¿Quién es? ¿Quiénes son todas esas personas? Y ante todo te has parado a pensar alguna vez quién puedes resultar tú para cada uno de ellos. Como te digo, yo pienso en muchas cosas y esto es una cosa en la que suelo pensar mucho, ¿eh? Y por eso en este primer capítulo como que te lo propongo. Eh, Creo que nunca pensamos en quiénes somos para todos aquellos que no sabemos. Igual que yo no sé ahora mismo quién eres tú, ¿no? Pues, pero yo sí pienso, sí estoy pensando en quién puedes ser. Y es que puedes ser cualquier persona. Cualquier persona. Entonces yo sí pienso que este espacio que estoy abriendo puede llenarse de muchas personas, de ti concretamente, seas quien seas. Por eso me gustaría poder hablar de la libertad y el compromiso, que tienen mucho que ver entre sí, pero hay que saber analizarlo. De la fugacidad de la vida y del tiempo, de cómo a veces parece pasar muy pesado y muy lento, de la extrañeza y la añoranza que sentimos no pocas veces, de tantas cosas que se entremezclan y se contradicen y que muchas veces nos abruman,
y que, bueno, al final nos ayudan a un poco a ver la luz, ¿no? Porque en esencia hablar de la vida y todo lo que conlleva es hablar de muchísimos contrapuntos y a veces, pues para poder entender la luz es necesario entender la tiniebla. Y la verdad es que yo creo que en nuestros días nos ha tocado vivir en una sociedad que es muy oscura y que necesita ser iluminada de alguna manera. Quizá a mí me gustaría que en este espacio que vamos a construir nos convirtamos un poco en luz y que ojalá que llegásemos a ser luz, por tenue y breve que sea, para cada una de las personas con las que nos cruzamos en nuestro camino, ser luz para todas y cada una de las personas que aparezcan, que escuchen esto, ¿no? A todas las personas a las que podamos llegar, aunque solo sea a través de nuestra palabra. Entonces, en mitad de esta sociedad tan oscura en la que vivimos, ¿no? La luz es... a ver cómo lo digo yo, porque aquí me asaltan muchísimos pensamientos y me gustaría como poderlos hilar para que tuviesen como cierto sentido, ¿no? Eh, Sin saberlo vivimos en una sociedad oscura que necesita ser iluminada y la luz tiene la capacidad de romper la tiniebla, la oscuridad, por muy oscura que esta tiniebla sea. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si tú estás en una habitación totalmente a oscuras, donde no entra nada de luz, y salta una chispa, esa sola chispa ya destruye la oscuridad por completo. Es decir, la mínima brizna, el mínimo fotón que aparezca en mitad de la oscuridad, por muy oscura que esta oscuridad sea, transforma esa oscuridad y ya no es tan oscura. Pues así me gustaría a mí que tú y yo y este espacio fueran una brizna de luz en mitad de toda esta oscuridad. No te voy a engañar, me gustaría que de algún modo este diálogo se convierta en algo vivo y que fluya de forma que tú estés donde estés y seas quien seas. Y yo desde aquí podamos hablar juntos de todas esas cosas. De todas esas cosas que no nos atrevemos a decir muchas veces y que la sociedad tiene tanta necesidad de oír. Insisto, este lugar al que poder volver, al que poder regresar. Porque de corazón te lo digo, que, que estamos faltos de palabras de amor. Estamos muy faltos de palabras de apoyo y estamos muy faltos de ese rayito de luz que nos ayude a comprender la existencia. Porque si es verdad que para entender la luz es necesario entender la tiniebla, también lo es que para entender la vida es necesario comprender la muerte. Y yo creo que pocas veces nos paramos a pensar también sobre la muerte. Pues también sobre eso me gustaría que en futuros capítulos podamos hablar, ¿no? Sobre la vida y sobre la muerte, sobre la luz y sobre la oscuridad, sobre el amor y el odio. No sé, o sea, pero no, cuando digo amor tampoco pienso en un amor romántico, pero sí me gustaría de corazón poder hablar de todas esas cosas, de todas esas cosas. Por eso me gustaría que hablásemos también sobre el perdón, que no es nada fácil, sobre el olvido, el recuerdo, sobre la fidelidad y el rencor. Y ojo que en la fidelidad también hay mucho que se puede hablar, porque luego también entraríamos ahí en temas de lo que en lo que hemos sido educados y en lo que realmente hay detrás de ciertas palabras y ciertas realidades. Me gustaría hablar del rencor, de la soledad, del dolor, de la enfermedad, de la traición, de la esperanza. Me gustaría hablar de lo concreto de lo abstracto. También me gustaría hablar de lo que tú quieras que hablemos. Quiero decir, me parecería fabuloso que me pusieses un mensaje y me dijeras, oye, mira, me gustaría tratar este tema. No te voy a decir o no te puedo decir, por desgracia, cuándo voy a estar aquí, cuándo voy a tratar ese tema, porque, bueno, pues trabajo en un hospital y tenemos unos horarios horribles, yo por lo menos, una capacidad de conciliación de nuestra vida personal, familiar y laboral bastante imposible,
pero sí que te voy a prometer estar aquí y venir a grabar para que siempre encuentres un momento donde poder parar. Como te digo, vivimos en un mundo que parece que solo nos muestra su faz más oscura, y más en estos últimos tiempos que parecen casi apocalípticos, ¿no? Es algo lo que yo siempre reflexiono mucho. Como al final, también a través de las redes sociales, se está polarizando tanto la existencia humana que, que deja de ser real, deja de ser una realidad. Entonces me gustaría poder construir una realidad distinta, pero que se asemeje más a la realidad real en la que de verdad vivimos. Porque de corazón veo que la humanidad entera está como resentida de un profundo dolor que ya no puede acallar y que está gritando. Hay una alarma profunda en la humanidad que, que se genera, que es como un grito profundo. Pero es verdad que la humanidad está aletargada y que se niega a ver y se niega a mirar y a guardar un poco de silencio para poder escuchar ese grito, esos estertores de un último aliento que se está fugando, ¿no? Las guerras, las hambrunas, pandemias, el calentamiento global. Nuestro, nuestra sed de éxito como seres humanos ha acabado por destruirnos a nosotros y a todo nuestro planeta. Quiero pensar que todavía no es tarde. No es fácil, no va a ser fácil, pero quiero pensar que no es imposible. Y si la naturaleza, los ecosistemas, el clima están avisándonos y dándonos un grito, también la humanidad está gritando. No sabe a quién porque unos gritamos a otros. Una parte de la humanidad grita y pide auxilio y otra parte nos negamos a escuchar. Ante la injusticia debería ser un grito que nos despertase a todos, ¿no? Pero hay una parte de la humanidad que se niega a ver y a escuchar esos gritos. Y se niegan a verlo porque en mitad de su comodidad, en los caprichos injustos de sus privilegios, se han olvidado del resto de una humanidad herida que está ahí y que depende de ellos. No se dan cuenta de que o nos salvamos todos o todos moriremos. Y a veces, más de las que yo veo, debería incluirme también en esa humanidad dormida que calla y que consiente y que cierra los ojos y los oídos. Y también su corazón a los problemas que hay en nuestra sociedad, que afloran y que, como en mi privilegio todavía no me han alcanzado, pues como que evito ver. Y entonces no me doy cuenta que yo tampoco estoy aprendiendo de esos errores del pasado que por desgracia se están convirtiendo en los errores presentes y que no hace tanto nos pasaron una factura muy cara y estamos como dispuestos a volver a pasar por los mismos errores, con lo que eso puede suponer. Ojalá en este espacio encontremos un momento en el que ver, oír, escuchar y así aprender juntos. Y es que nos hemos acostumbrado tan rápido a ser la especie superior, y pongo comillas en esta especie superior, que verdaderamente hemos llegado a creer que no necesitábamos de nada ni de nadie, y mucho menos de nuestros semejantes. Entonces hemos como olvidado que somos un proyecto común y nos hemos individualizado tanto para proclamar nuestro propio ego tan alto que hemos olvidado que sin el otro, que sin las otras personas, no somos nadie. Entonces, mientras que el mundo llora, mientras que el de al lado muere, nosotros no escuchamos la sutileza de ese aliento que expira y que se va. Y así pasa, que cuando un corazón se agita y no encuentra quien le ame
y por lo tanto no puede amar, se consume a la vez que su ego se proclama, para que al final quede solo y malherido y sin nadie que lo entienda. Tal vez es verdad que no tengo muy claro qué es lo que digo, ¿no? Quiero decir, son pensamientos que me abruman y que me asaltan, que yo hoy quiero compartir contigo en este espacio, en este momento. Pero solo expreso lo que verdaderamente he escuchado a lo largo de mi camino y de mi existencia. Es al final una vivencia que tengo y que de corazón creo que tú, seas quien seas, tampoco eres ajeno a esta realidad. Esta sociedad moderna nos ha envuelto en un viaje hiperconectado que al final, lejos de tenernos a todos juntos como prometía, nos ha hecho acabar solos, totalmente solos. Y cuando solo queda la soledad, ya puede cualquier persona empeñarse en gritar, porque aquellos a los que no escuchaste ya no están para escuchar. Es por eso que en mitad de este viaje hiperconectado, en este viaje hiperconectado de la sociedad en la que toda la humanidad nos hemos visto sumidos, me gustaría como romper esa vorágine de soledad y hacer un lugar compartido. Por eso insisto tanto en que este lugar, este podcast, este espacio, es un lugar común, es un lugar que te pertenece, que me pertenece, que nos pertenece. Y aunque esté hablando todo el tiempo en segunda persona del singular, quiero que sepas que dentro de esa segunda persona del singular se encierra un plural majestático, maravilloso, en el que estamos todos, en el que estamos todas las personas, toda esta humanidad herida, toda la humanidad, porque al final de corazón te lo digo, a todos nos duele lo mismo y a todos nos mata lo mismo, aunque nos empeñemos en ir más allá de nuestra propia existencia, de alguna manera quizá exacerbada. Así que, queridísimo, queridísima, seas quien seas, hoy te abro este camino a ti y lo abro también para mí, para que podamos compartir, para que tengamos un instante donde escuchar y donde parar en medio de la velocidad del día a día. Te felicito de alguna manera si has llegado hasta este punto del podcast, porque eso quiere decir que de alguna manera también tú quieres caminar este camino. Yo desde mi pobreza, si es que se me permite emplear la expresión pobreza, porque, hombre, no es que nade la abundancia, tampoco es que me falte, pero sinceramente no dejo de ser un pobre muchacho de clase obrera que apenas llega a fin de mes, el mes que llega. Pero bueno, es lo que digo, desde mi pobreza, si se me permite esta expresión, y no solo mi pobreza económica, sino también mi pobreza espiritual, se puede decir, ¿no? O de mis pocos conocimientos, sí que me gustaría estar y abrir este rincón para ti y también para mí. Como te digo, no te puedo prometer una cierta regularidad, pero sí te prometo una cierta constancia. Así que quiero estar aquí para cuando quieras volver. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, sírvete un té, un café, una cerveza, un refresco, un vasito de agua, esa que tanta falta nos hace y que también a través del cambio climático nos estamos cargando los ecosistemas y nos vamos a quedar sin agua, pero eso es otro tema de que también podremos hablar. Pero bueno, ante todo, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y, y abre, ¿no? Disfruta de este camino, de este momento que vamos a empezar y ya veremos a dónde nos lleva, porque como dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Así que bienvenido o bienvenida a este rincón, a ti, seas quien seas. Te saluda y te ha hablado Rafael Arrabé, y esto es Ríos de Niebla. Estaré aquí siempre que quieras y lo necesites. Mientras tanto, te pido una cosa nada más. Sé feliz, sonríe, ayuda y déjate ayudar. Escucha, pero también habla con el corazón y encuentra a quienes con el corazón estén dispuestos a escucharte. Porque es verdad que tal vez una persona sola no puede cambiar el mundo entero, pero sí que podemos cambiar el mundo de las personas que nos rodean, incluso de todas esas personas que no sabemos, esas personas que están ahí. Porque igual que solo hace falta un átomo para que todo un elemento cambie, a veces una simple sonrisa, una simple mirada o una caricia bastan para cambiar la realidad de una persona. Es más, a veces la sola presencia ya es suficiente para cambiar por completo la realidad de cualquier persona. Y es que muchas veces no sabemos quién está ahí observándonos. De hecho, no sabemos quién puede cambiar nuestra existencia en un momento dado. Y aquí quiero contar una anécdota que me pasó hace muchísimos años en Madrid, en el metro. Y es que, bueno, salía yo del metro, ¿no? Del vagón, y había un matrimonio mayor, de ancianitos, que iban caminando, ¿no? De la mano. Y me llamó la atención, ¿no? Pues porque realmente me dio la sensación de que nadie reparaba en ese matrimonio, ¿no? Pues no sé, por la forma, ¿no? Por cómo iba ella, como con el pelo un poco enmarañado, así canoso, cojeaba, llevaba una muñequera puesta. Él era un poco así gordito, ¿no? Y calvete, y bueno, pues llevaba una especie como de silla plegable. Iban andando de la mano y yo los miraba y me parecía una maravilla el hecho de que estuviesen allí de esa forma juntos. De alguna manera me interrogaban, ¿no? Sobre quiénes eran ellos. Y nuevamente me interrogaban sobre quién podía ser yo para ellos. Me planteaba si igual que yo les estaba viendo a ellos y mirando a ellos, si ellos se pararían un instante a pensar en quién era yo, ¿no? Y por qué les estaba mirando. Lo curioso fue es que un par de horas después volví a coger el metro en la misma estación y estos dos ancianos seguían ahí en el vestíbulo, esta vez en el vestíbulo, sentados en las sillas plegables. Él estaba tocando la flauta travesera y ella tocaba el violín. Unas pocas monedas se juntaban en la funda del violín y de corazón que yo ya me quedé un poco flipado y los miré y me interrogué, ¿no? Sobre verdaderamente quiénes eran ellos, cuál era su vida y qué complicada tenía que ser su existencia para, con los buenos años que ya tenían que tener, que os aseguro que estaban muy entrados en años, eh, estaban allí pidiendo dinero, mostrando su arte. Y lo hacían muy bien. ¿Qué lleva, no? ¿Qué historia ha tenido esa gente para acabar en el hall de una parada del metro, tocando sus instrumentos con tanto arte, a pesar de los años y de una muñequera, ¿no? A pesar de los achaques de la edad? Pues es lo que te digo, que nunca sabemos quién nos está mirando o quién se está fijando en nosotros. Pero a mí, los gestos de ese matrimonio mayor, su circunstancia o lo que a mí me hacía entender de lo que ellos estaban haciendo, también su arte y su música, me supusieron un cambio, me alegraron el día. Por lo tanto, insisto, no sabemos quién nos observa, ni cómo nos observa, ni a quién le vamos a cambiar la existencia solo con nuestra presencia, porque este matrimonio no hizo nada, no hicieron nada, simple y llanamente estaban allí. Así que a ti, seas quien seas, muchísimo ánimo y no olvides que nunca sabemos quién nos está viendo ni quién nos está mirando, incluso quién es quien se fija en nosotros. Y es que nunca estamos solos, por muy solos que estemos.
con esto yo me despido. Pero antes de irme me gustaría dejarte una frase. Y esa frase es de el famoso Karl Marx. Y dice así: la peor lucha es la que no se hace.